matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de vosotros para poder meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a continuar con la secuencia de temas de la matutina El Cristo Triunfante. Pero antes de ello, queridos hermanos, los invito para que podamos dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre, hoy y por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, porque hasta este momento su brazo poderoso nos ha libertado, nos ha sostenido, nos ha cuidado y nos ha guiado por el camino correcto. Ahora le imploramos que dirija nuestros pensamientos, abra las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprender y atesorar estos hermosos mensajes que usted tiene para nosotros. Únjanos con su Santo Espíritu, lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios bajo la matutina El Cristo Triunfante. En esta oportunidad vamos a continuar con la historia que hemos estado desarrollando todos estos días. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos nosotros acerca de la liberación del pueblo de Israel, nos encontramos en un panorama muy amplio y en esta oportunidad nuevamente estudiaremos acerca de eso, la culminación, lo que sucedió después de la liberación del pueblo de Israel de las manos de sus enemigos. Ahora, el tema que vamos a meditar en esta oportunidad lleva por título: Solo la fe genuina soporta la prueba. Noten esto, solo la fe genuina soporta la prueba. Ahora, vamos a basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 14, versículo número 31. La Biblia nos dice: Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Aquí podemos ver, queridos hermanos, cómo el pueblo recibió o cómo el pueblo percibió todo lo que Dios había manifestado en ese momento. Recordemos los hechos que el pueblo había presenciado. En primer lugar, habían visto cómo la nube de protección se había vuelto una nube de confusión para el pueblo enemigo. También podemos ver que el pueblo de Israel presenció la mano poderosa de Dios al momento que Dios dividió las aguas del Mar Rojo y ellos cruzaron en seco. Pero también la manifestación del poder de Dios cuando devolvió las aguas a su lugar, pero lo hizo sobre los enemigos que oprimían al pueblo de Dios. Ahí podemos ver, queridos hermanos, las manifestaciones del poder de Dios. Son más si las detallamos específicamente, pero esas son las grandes manifestaciones. Ahora, notemos esto. Así, de esta manera, salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Las voces del pueblo se elevaron por encima del sonido de las aguas del mar rojo y prorrumpieron en glorioso triunfo. Recordemos, hermanos, que el pueblo que los había oprimido hasta ese momento, los egipcios, aquel pueblo enemigo que se había aprovechado de la lealtad, se había aprovechado de la nobleza del pueblo de Dios, en ese momento había sido aniquilado de una vez por todas. Y el pueblo de Israel ya no tenía que lidiar con esa preocupación. ¿Por qué? Porque Dios se había encargado de ese enemigo de Dios o de ese enemigo del pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, no todo terminaba ahí. El pueblo de Israel tenía que pasar aún una prueba más o muchas pruebas más. Y la matutina del Cristo triunfante nos dice: pero pronto la fe de ellos fue probada. ¿Y qué creen que sucedió, hermanos, luego que la fe del pueblo de Israel fue probada una vez más? Todos conocemos la historia. El Señor descubriría hasta qué punto podía depender de su pueblo y si éste le sería leal y fiel. Noten esto, Dios quería saber si aquel pueblo que él había libertado con mano fuerte iba a poderle serle fiel
en todo momento o en toda circunstancia. Peregrinaron por 3 días en el desierto y no encontraron ninguna fuente de agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Ahora, aquí viene la situación difícil, queridos hermanos. El pueblo de Israel hasta este momento estaba peregrinando. 3 días había peregrinado, menciona la historia. Oigan esto, hermanos. 3 días. Pero, ¿qué sucedió? ¿Será que la fe del pueblo de Israel se mantuvo firme después de esos 3 días? La Biblia y la historia en Cristo triunfante nos dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué hemos de beber? En lugar de confiar y temer al Señor, creyendo en Él en medio de circunstancias aparentemente desalentadoras, proyectaron su reproche sobre su dirigente. Ahora, ¿será que Dios esperaba eso de su pueblo? Ya habían presenciado grandes manifestaciones de su gran poder, acabando de una vez por todas contra sus enemigos. Pero ahora, ¿cómo respondía el pueblo de Israel? ¿Había mantenido esa fe sólida? Lastimosamente nos damos cuenta que no. Y hasta este momento, queridos hermanos, nosotros podemos decir, incluso podemos juzgar al Israel de antaño diciendo: qué pueblo tan ingrato, qué pueblo más mal agradecido. Ahora, si nosotros hacemos un paralelismo de la condición del pueblo de Israel a la condición actual de nosotros, queridos hermanos, muchas veces somos incluso peor que el pueblo de Israel de antaño, porque el pueblo de Israel presenciaba manifestación del poder de Dios, venían pruebas, dificultades, murmuraba. Pero nosotros, queridos hermanos, que no solamente vemos la manifestación de Dios, no solamente vemos el ejemplo de Israel que murmuraba por las situaciones dificultosas que tenía, sino que también nosotros mismos somos receptores de cómo el pueblo de Israel fue castigado por dudar de Dios. Y muchas veces nosotros ni aún así comprendemos que no tenemos que dudar del poder de Dios. Muchas veces nosotros manifestamos la misma murmuración, el mismo quejo o la misma desagrado hacia Dios por las dificultades que vienen a nuestra vida. Y nos quejamos, queridos hermanos. Y lo que es peor, señalamos al pueblo de Israel de antaño diciendo: qué pueblo más mal agradecido, cuando nosotros somos peor que el pueblo de Israel, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese momento no tenían un patrón a seguir. Nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios, pero también vemos el mal ejemplo del Israel de antaño cuando se quejaban, cuando murmuraban en contra de Dios. Y ni aún así, queridos hermanos, dejamos la queja a un lado o las murmuraciones en contra de Dios. ¿No es algo vergonzoso para nosotros, hermanos? Para mí lo es, hermanos, porque el hecho de que veamos el ejemplo de Israel debería para nosotros ser una reprensión, y no solamente eso, sino ser una guía para que no repitamos los mismos errores, pero muchas veces lo hacemos. Noten esto, lo mismo que ocurre con esta generación. Lo mismo ocurre, con esta generación, con actual. La estructura de las tentaciones de Satanás es siempre la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Noten esto, hermanos. Es realmente preocupante, lamentable también. Cuando todo marcha bien, bien, estamos agradeciendo a Dios. Pero ¿qué sucede cuando vienen las pruebas? Ahí comienzan los reproches. ¿Qué pasó con aquella fe que manifestábamos en momentos de prosperidad? Sin embargo, menciona el testimonio, el Cristo triunfante: cuando sufren o sobrevienen desastres o reveses, se desaniman fácilmente. La fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiestan cuando todo marcha bien, déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, esa no es una fe genuina, sino que es una fe que, como viento de doctrina, va de un lado a otro. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿qué tipo de fe manifiesta usted? ¿Qué tipo de fe manifiesto yo? ¿Será que manifestamos una fe que no se doblega ante las circunstancias o ante las adversidades?
Esperemos que sí, queridos hermanos, porque ya vemos el ejemplo del Israel antaño. Ahora, noten esto. En medio de este problema, Moisés clamó al Señor. Esto es lo que los hijos de Israel recientemente liberados debieron haber hecho. Pero ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? En lugar de clamarle a Dios, de pedirle directamente a Él, ¿qué hicieron? Murmuraron, se quejaron en contra de Dios y en contra de su líder, cuando no es lo que el Señor desea que hagamos en momentos de dificultad, sino que busquemos de su presencia, busquemos de su dirección. Menciona la Biblia, y Jehová le mostró. Bueno, el Señor escuchó el clamor de su siervo contra el quien el pueblo había dicho cosas tan amargas. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. No era ninguna virtud contenida en el árbol la que transformó el agua amarga en agua dulce, sino que era una vez más la manifestación del poder del Todopoderoso. Era el poder de uno que estaba envuelto en la columna de nube, uno que puede hacer todas las cosas, aquel que todo lo puede. Una vez más, queridos hermanos, se manifiesta el poder de Dios para con el pueblo de Israel. Luego de que el pueblo haya presenciado tantas cosas, ¿a qué se torna nuevamente el pueblo? A quejarse una vez más. Apareció y reconoció el pueblo la bendición de Dios. Se llenaron sus corazones de gratitud y de agradecimiento. Tuvieron un culto de alabanza mientras estuvieron en la costa del Mar Rojo. No tenemos evidencia alguna que nos indique que la fe de ellos se hubiera fortalecido gracias a la manifestación de la misericordia, la gracia y el amor de Dios, y que todo eso lo tuvo Él para con ellos. Noten esto, hermanos. El pueblo de Israel, a pesar de las manifestaciones de su gran poder, siempre fue un pueblo mal agradecido. Y ahora nosotros, hermanos, señalamos al pueblo de Israel de antaño y decimos, qué pueblo más ingrato. Pero muchas veces nosotros somos peores que ellos, hermanos. Y es lamentable decir estas palabras. Muchas veces somos peor que el pueblo de Israel, porque ni aún viendo el ejemplo de ellos nosotros, ¿qué hacemos? Dudamos de nuestro Dios. Cuando las dificultades llegan a probarnos, cuando no podemos percibir ningún aumento de nuestra prosperidad, sino una disminución de todas estas cosas, cuando se manifiesta una presión que requiere sacrificio de parte de todos, la pregunta es, hermanos, ¿cómo recibimos las insinuaciones de Satanás indicándonos que vendrán tiempos difíciles, que todo se desploma, que nos esperan problemas muy penosos? ¿Cómo lo percibimos nosotros, hermanos? Recordemos la experiencia de Job, hermanos. La experiencia de Job debiera de penetrar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro ser entero, para que así como el siervo Job, a pesar de las dificultades y de todos los problemas que lo asediaron, él no se quejó y no murmuró en contra de Dios. Tenemos que recoger los fragmentos de las bendiciones celestiales como indicios alentadores, diciendo, Señor, creo en ti, en tus siervos, creo en tu obra. Pondré toda mi confianza en ti. Sin embargo, queridos hermanos, ¿qué hacemos muchas veces? Hacemos todo lo contrario. No permitamos, queridos hermanos, que nuestra fe sea una fe que se doblega ante las adversidades, sino que fortalezcamos nuestra fe, dependamos más del Señor, para que realmente comprendamos que solo la fe genuina soporta la prueba. Que el Señor los pueda bendecir, es mi mayor deseo. Amén. Bien, hermanos, vamos a finalizar este devocional con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos una vez más por su amor y por su misericordia. Y gracias le damos, querido Padre, porque a pesar de los rebeldes, a pesar de los quejistas, a pesar de los murmuradores que somos, usted aún no nos ha consumido.
tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos a comprender que las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe, pero sobre todo, ayúdenos para que nuestra fe pueda soportar la prueba. Bendiga a mis hermanos y amigos que nos han acompañado en este devocional. Bendiga a sus familias, bendiga a sus trabajos, pero sobre todo, guíenos en este andar cristiano. Gracias le damos por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en nuestros corazones y sea Él quien guíe nuestros pasos en este día. Que el Señor les bendiga.